En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos, llena de gracia divina los corazones que tú has creado. Tu llamado, el Consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú, con tus 7 dones, eres fuerza de la diestra de Dios. Tú, el prometido por el Padre, tú pones en nuestros labios tu palabra. Enciende tu luz en nuestras mentes, infunde tu amor en nuestros corazones, y a la debilidad de nuestra carne, vigorízala con redoblada fuerza. Al enemigo, ahuyéntalo lejos, danos la paz cuanto antes. Yendo tú delante como guía, sortearemos los peligros. Que por ti conozcamos al Padre, conozcamos igualmente al Hijo, y en ti, Espíritu, de ambos creamos en todo tiempo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Jerónimo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les agradezco a ustedes el estar con nosotros, conmigo, para hacer esta lección divina. Antes de ya pasar propiamente a la lección, quería dar una breve introducción para que más o menos sepamos qué cosa vamos a hacer aquí. Primera cosa que tenemos que saber claramente, no venimos a hacer un estudio científico y exegético de la Biblia, ¿no? Eso existe el estudio científico de la Biblia. Hoy día se utiliza muchísimo, la Iglesia promociona, ¿no? Y los estudios bíblicos científicos, desde, por ejemplo, la teoría de las formas literarias, desde la arqueología, desde el conocimiento de las lenguas antiguas, arcaicas. Entonces, hay un estudio científico muy interesante en donde se buscan de manera concreta el contexto, la situación en la que se vivía, y se buscan textos paralelos y se buscan textos bíblicos y extrabíblicos. O sea, hay un estudio muy grande, muy interesante, que se ha abierto desde el principio del siglo XX, podríamos decir, y que con los estudios científicos, ¿no?, con la metodología científica, se ha ido tocando la Sagrada Escritura. Pero la Lección Divina no es eso. Si bien esto nos puede ayudar también al trabajo de la Lección Divina, sin embargo, la Lección Divina no es eso, no es un trabajo entonces científico, exegético. Sí vamos a hacer un poco de interpretación bíblica, pero vamos a hacer también teología bíblica. ¿Y qué es teología bíblica? Es entender la Biblia según el conocimiento de nuestra fe cristiana, ¿no?, de nuestra fe católica. Y sobre todo vamos a hacer oración con la Sagrada Escritura, porque se trata de eso. La Lección Divina entonces no es un estudio, dijimos, técnico que vamos a hacer aquí, no vamos a hacer apologética católica tampoco, no es nuestro objetivo. En otro momento se podrá hacer, pero no aquí, no ahora. Digamos, lo que vamos a realizar ahora es una mirada, una entrada de nuestra mente y de nuestro corazón a la palabra de Dios, ¿ya? Esto es algo que tenemos que decir. Entonces, la Lección Divina es ponernos como alumnos, ¿ya?, una cosa así, discípulos, en fin, como discípulos de Cristo, de su palabra, ¿no? Entonces vamos a dejar que Dios hable a nuestros corazones. Nosotros, cuando hemos lanzado la promoción de nuestra Lección Divina, hemos utilizado un texto de San Isidoro de Sevilla, ¿sí?, que dice que cuando nosotros rezamos, ¿no?, cuando rezamos nuestras oraciones, la oración litúrgica de la misa, ¿no?, o sea, lo que nosotros hacemos en la misa, ¿cierto?, porque lo que hace Dios es lo principal en la misa, pero lo que nosotros hacemos es responderle al Señor. Nosotros le hablamos a Dios, pero cuando leemos de manera orante la Sagrada Escritura, hacemos que Dios nos hable a nosotros. Entonces, justamente es eso, ¿ven?, es entrar en contacto con Dios para que Dios nos hable al corazón, nos hable a nuestras almas. De eso se trata la Lección Divina, ¿ya? Entonces, es ponernos, si pudiéramos dar una imagen, ¿no?, es ponernos como María. ¿Se acuerdan ustedes esa parte de la Biblia que cuentan los evangelios, que habían 2 hermanas, Marta y María? Marta estaba dedicada a los utensilios de la casa para servir a Jesucristo, cocinando posiblemente, y María estaba a los pies de Jesús escuchándolo al Señor, ¿no? Y Marta se enoja un poco y le dice a Jesús: Señor, ¿no te da pena que yo esté aquí, ¿no?,
doblada en los quehaceres y mi hermana esté allí al lado tuyo. Y Jesús le recrimina a Marta y le dice, Marta, ¿por cuántas cosas te afanas, no? Una sola es la que importa y María ha elegido esa parte. Esa parte es la contemplación, ¿no? Y esa contemplación es justamente conocer a Dios, descubrir su palabra, saber lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. Y principalmente sabemos que Dios nos enseña desde su palabra, ¿no? Desde su palabra, ¿sí? Entonces hasta ahí estamos claros, ¿sí? Entonces esto no es un curso de Biblia, si bien vamos a ir dando ciertos datos doctrinales acerca de la Biblia, lo que la Iglesia enseña, el gran, por ejemplo, trabajo que se ha dado de promoción de la Sagrada Escritura, ¿no? de la lectura y del estudio de la Sagrada Escritura que ha tenido en estos últimos años la Iglesia, principalmente a consecuencia de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en donde se promociona esto concretamente que es la Lectio Divina. Ahora, a alguno le podría parecer que la Lectio Divina es algo novedoso, o sea, es algo que antes no se daba, algo que no existía y que se ha puesto ahora de moda. Alguno inclusive podría plantear que la Lectio Divina tiene una raíz protestante, ¿no? Porque cuando se habla un poco de la Biblia hoy día, a veces los católicos estamos medio bajoneados, ¿no? Medio como con complejo frente a los hermanos protestantes, porque como que los protestantes usan mucho la Biblia y nosotros poco, ¿no? Nosotros en vez de la Biblia usamos el catecismo, dicen los protestantes. Entonces como que hay una especie de diferencia, ¿no? Como que no le damos tanto lugar, tanto pie a la Biblia, y eso no es así. Como que la Lectio Divina es una moda que ha llegado a la Iglesia y que tal vez viene a consecuencia de no quedarnos atrás frente a los protestantes, y eso evidentemente no es así. La Lectio Divina nació con la Iglesia. Piensen ustedes que la Sagrada Escritura nació con la Iglesia y nació en la Iglesia, ¿no? Los primeros autores sagrados del Nuevo Testamento son miembros de la Iglesia, todos son miembros de la Iglesia, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pablo, Santiago, ¿no? El apóstol que escribió, San Pedro, San Judas, todos son apóstoles, son miembros de la Iglesia. Entonces, la Sagrada Escritura nació en la Iglesia y vive en la Iglesia. La Sagrada Escritura es de la Iglesia. Y los hermanos protestantes tienen la Sagrada Escritura por la Iglesia, porque es la Iglesia la que les ha provisto de estos textos. Entonces, esto es importante. Y la Lectio Divina surgió desde el nacimiento de la Iglesia. Las comunidades cristianas empiezan a buscar los textos sagrados, primero, porque ustedes saben que la palabra de Dios es Cristo y lo que Cristo comunica. Por tanto, antes de ser escrita, ha sido oralmente transmitida. Jesús se la dio a los apóstoles la transmitieron. Algunos apóstoles la escribieron y otros discípulos de apóstoles, como San Marcos o San Lucas, la escribieron a partir de lo que los apóstoles les enseñaban, ¿no? San Marcos escribió de San Pedro y San Lucas tiene que haber escrito de varios, porque San Lucas le dice a su amigo Teófilo en la introducción del Evangelio, he tratado de buscar, de averiguar todo acerca de esto, ¿no? Acerca de lo que hemos escuchado, de lo que hemos aprendido. Entonces, aprendieron de los apóstoles. San Lucas posiblemente mucho de San Pablo, porque era discípulo de San Pablo, el médico Lucas, ¿no? Entonces, tenemos esto que nace con la Iglesia y se ve de una manera muy grande y esplendorosa en los principios del monacato oriental, ¿no? O sea, los monjes del desierto, los antiguos monjes del desierto, San Antonio Abad, San Pacomio, hacían Lectio Divina. Y tal vez con los textos que tenían, porque en ese tiempo nosotros tenemos ahora la Biblia, ¿no? Tenemos nuestra Sagrada Escritura cada uno recopilada, a partir de la Biblia de Gutenberg impresa, tenemos todos la Biblia, pero antes no era así. Habían, en la iglesia primitiva, en las comunidades cristianas, algunos tenían el Evangelio de San Mateo, otros tenían las cartas de San Pablo, otros tenían el Evangelio de San Lucas, otros, o sea que no es que estaba toda la Biblia unida, pero estos santos tomaban esos textos y los rezaban, hacían lección de esos textos, los aprendían, muchos los aprendían de memoria, los aprendían todos, palabra por palabra, y a partir de esto surgía la sabiduría del cristiano, ¿no? Si hoy día, miren, los cristianos no tenemos mucha sabiduría, muchos de nosotros no tenemos mucha sabiduría, es porque leemos poco la Biblia, pero no en el sentido, como les decía, de trabajo científico solamente, sino en el sentido orante, ¿no? Por eso hace tanto bien, por ejemplo, para los católicos, la oración del oficio divino, las laudes, las vísperas, las completas, ¿no? También el oficio mismo de lectura, porque allí se nos dan una serie, por ejemplo, de los salmos, los podemos aprender de memoria. Si es que uno reza los salmos durante un tiempo, ya se los va acordando los salmos de memoria y ya tiene la palabra de Dios que se la aprendió de memoria, ¿me entienden?
evidentemente no solamente es aprenderla de memoria, sino vivirla, por supuesto, ¿no? Pero después de esto, el mismo uso del oficio divino, por ejemplo, en el oficio de lectura, en 3 años hemos leído ya la Biblia. O sea que cada 3 años, las personas que rezan el oficio divino, cada 3 años han leído la Biblia. ¿Se dan cuenta? Al menos la parte más nutrida de la Biblia. O sea, hay ciertos capítulos que no están por el elenco de lecturas y qué sé yo, pero al menos el mayor porcentaje de la Biblia lo han leído en 3 años, es que has rezado el oficio divino. Entonces, este tema de la lección divina es algo que la Iglesia siempre lo ha hecho. Entonces, no es una moda. No es una moda que surgió a partir del Concilio Vaticano II, no es así. Pero sí hay cosas que hay que decir. Porque si bien empezó esta lección como una manera de entender la palabra de Dios, de buscar el mensaje de Cristo, de buscar el sentido pleno de la vida cristiana, ¿no? Al leer la palabra de Dios, al escuchar a Jesucristo, sin embargo, esto se fue haciendo metodológico, ¿ya? O sea que lección divina ya es cuando tú te pones a leer la Biblia con un sentido recogido, con un sentido de oración, con el deseo de escucharlo a Dios, ¿no? O sea, rezar con la Biblia. Eso es lección divina, o sea, no hay que complicarse demasiado acá, no hay. Pero a medida que pasó el tiempo, se empezó a hacer una metodología de lección divina, ¿ya? Entonces, hay lecciones divinas, en la tradición de la Iglesia, en los santos padres existe la lección divina. Lección divina, por ejemplo, se sabe de Orígenes, que es un autor sagrado antiquísimo, que ya hacía lección divina con ciertos comentarios y discursos y diálogos que tenía con sus coetáneos y discípulos, a los que les explicaba la Sagrada Escritura. Lección divina hicieron un montón de santos, San Cirilo de Jerusalén con sus catequesis mistagógicas. Hizo lección divina San Jerónimo, que fue el primero que tradujo la Biblia. O sea, todas esas lecturas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lectura orante, de eso estamos hablando, ¿no? Entonces, si bien San Jerónimo tradujo la Biblia, sabía muchísimo de los textos, sabía muchísimo de las traducciones, sabía muchísimo de las costumbres que había en Tierra Santa, sin embargo, él hizo lección divina porque él tenía la Sagrada Escritura y usaba la Sagrada Escritura para rezar con ella, ¿no? Para que ella fuera su luz, ¿no? Hay un texto muy bonito de la Sagrada Escritura, de uno de los salmos, que dice: tu luz nos hace ver la luz, ¿no? Entonces es justamente la lección divina nos ayuda a que la luz de Dios nos permita con luz ver las cosas de este mundo, ¿sí? Hasta ahí estamos entonces claros. Pero evidentemente hay que también salvaguardar ciertos elementos, porque es cierto de que aquí también hubo podríamos decir, un elemento que puede haber generado cierta confusión y después cierto temor frente a la lección divina en un tiempo determinado de la Iglesia. Y eso fue a partir de la Reforma Luterana, ¿no? A partir de 1500, Lutero hace una metodología distinta de la lectura bíblica. Como él está en contra del magisterio, del Papa y demás, entonces él la lectura de la Biblia ya no la tiene desde el sentir con la Iglesia, porque eso vamos a ver que es un elemento importantísimo. Para la lección divina tenemos que leerla dentro de la Iglesia, en el corazón de la Iglesia. Como decía San Jerónimo, ¿no? A la Biblia hay que leerla en el mismo espíritu con el que fue escrita. En cambio, Lutero empieza a hacer la lectura bíblica desde un corazón, podríamos decir, excluido de la Iglesia, desde una mirada puramente subjetiva. Y a esto le llamó él el libre examen, ¿ya? Libre examen, que es una manera de interpretar la Biblia muy distinta a la manera católica. Él tocaba los textos bíblicos y decía, bueno, ¿qué me habla a mí el texto bíblico? Y lo que me habla a mí, eso ya es la palabra de Dios. O sea, la interpretación que yo ya le doy, eso ya es la palabra de Dios para mí. Entonces interpretaba la Biblia de una manera totalmente parcial, totalmente subjetivista, ¿no? Y le impedía eso mirar mirar la Sagrada Escritura en todo su compendio, en todo en todo lo que es, ¿no? En toda su integralidad. Y además que la Sagrada Escritura se tiene que entender junto al magisterio de la Iglesia, junto a la tradición de la Iglesia. O sea, es la Iglesia la que es la testigo de la Escritura, es la Iglesia la que nos comunicó la Escritura, y cuando hay que entender la Sagrada Escritura siempre hay que entenderla dentro de la Iglesia. Lutero lo que hace es entender la Escritura fuera de la Iglesia. Y entonces por eso hay doctrinas que a él le parece que no son las doctrinas que tiene que darse, entonces por eso troncha
capítulos, troncha libros de la Sagrada Escritura. No le interesan esos libros porque, según él, no están bajo la concepción que él entiende de la Sagrada Escritura. O sea, se dan cuenta, es una manera muy particular. Entonces la Iglesia, a consecuencia de eso, se da cuenta de que hay que tener cuidado con la interpretación bíblica, porque cualquiera puede interpretar la Biblia de cualquier manera. De hecho, si ustedes escuchan a los hermanos protestantes, algunos hay que dicen cada barbaridad, ¿no?, de los textos bíblicos, la entienden de manera tan trasnochada los textos bíblicos, que uno dice, bueno, ¿qué es lo que les falta? Les falta historia, les falta la tradición, les falta la vida litúrgica de la Iglesia, les falta el entender lo que nosotros llamamos como la analogía de la fe. Porque si un texto bíblico dice una cosa que me parece disonante de todo el resto de la Biblia, tengo que buscar otros textos que me hablen y que me hagan relación a este texto para que yo pueda ver si es que este texto lo puedo entender de esta manera o no. Pero además hay que leerlo en el sentir de la Iglesia. Por ejemplo, cuando se habla de que María Santísima, ¿no?, que es la madre de Jesús, y se habla de los hermanos, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Si es que tú lo entiendes este texto solo a tu manera y bajo la línea de este versículo, claro que vas a entrar en confusión. Pero si vas entendiendo otros textos, vas comparando otros textos y vas leyendo además la historia de la tradición, la historia de la Iglesia, la analogía de la fe, la vida de la fe, la vida litúrgica de la Iglesia, que desde un principio veneró a María Santísima, ¿no?, y de manera muy fuerte, por ejemplo, a partir del Concilio de Éfeso, la trató como la Madre de Dios. Entonces te das cuenta de que si tú interpretas la Biblia según tu subjetividad, vas a perder, vas a alejarte de la fe, en vez de ayudarte. Entonces la Iglesia, por eso en un determinado momento prohibió que la gente leyera las traducciones bíblicas vernáculas, porque Lutero no se la inventó. O sea, Lutero no fue brillante porque fue el primero que tradujo la Biblia al alemán. Ya habían algunos escritos de la Biblia en alemán, y así también como habían algunos escritos de la Biblia en francés y de la Biblia en castellano. Pero muchos, justamente para evitar las desviaciones de libre examen, prohibieron que la gente hiciera este análisis así, ¿no? Y en tal caso entonces la lección divina como que se fue oscureciendo. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido dando nuevamente revuelo, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. Un detalle más, entonces dijimos la lección divina empezó a ser metodológica, o sea, empezó a hacerse sistemática. ¿Y quién le puso el sistema a la lección divina? Pues tenemos que remontarnos a 1150, un monje cartujo, ¿sí?, que se llamaba Guido, ¿ya?, que fue abad de una cartuja muy importante de Francia, y que él, en un libro que se llama Scala Celis, o sea, la escalera del cielo, en ese libro, él como que va desarrollando, va enseñando que la lección divina se tiene que hacer en 4 peldaños. Una escalera tiene peldaños, ¿no? Entonces esos peldaños son 4. Y entonces él va a explicar que esos 4 peldaños son una primera parte que es la lectura, otra segunda parte que es la meditación, otra parte que es la oración y otra parte que es la contemplación. La vamos a ver escuetamente, ¿no? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguien tiene duda? ¿No? ¿Consulta de algo? Bien, yo sigo entonces. Bien, la primera parte es entonces la lectio o lectura, ¿ya? Vamos nosotros a realizarlo, vamos a hacerlo acá en la lección divina que estamos haciendo hoy día. La lectio o lectura es un estudio, o sea, es leer el texto de manera asidua, buscando, dice, la verdad oculta que hay en ese texto. O sea, es una manera racional de entrar en el texto y por el texto en el contexto, ¿no? El contexto en el que vivían, la sociedad, las costumbres, la vida. Es entrar en la verdad de ese misterio. Es, de alguna manera, preguntarnos ¿qué me dice el texto? ¿Ven? Es la primera cosa. ¿Qué me dice el texto? Y para esto es importantísimo, chicos, que planteemos, entonces, la ayuda, o que nos sirvamos de la ayuda de los que más han leído la Biblia y más la han entendido y más han hecho lección divina. ¿Y quiénes son estos? Los santos padres, ¿no? Los grandes teólogos de la Iglesia, los llamados doctores de la Iglesia, ¿cierto? Los buenos exégetas de la Iglesia,
Y evidentemente también el magisterio de la Iglesia, ¿no? Que nos ayuda muchísimo, nos da como el caminito, el hilito conductor para que podamos entender bien los textos. Entonces nos vamos a servir de eso. Ya, entonces, primera parte de la lección divina es justamente el término lección, ¿no? La palabra lección nos habla de un momento de lectura y de lección, aleccionamiento, ¿no? De enseñanza. Dios me va a enseñar y yo tengo que meterme a investigar. Santo Tomás de Aquino, cuando hace sus exégesis de su tiempo, ¿no? Es un gran exégeta Santo Tomás de Aquino, tal vez no es muy conocido por eso, lo conocen a Santo Tomás por la Suma Teológica, pero no conocen muchos, por ejemplo, los comentarios que hizo Santo Tomás de la Sagrada Escritura. Santo Tomás comentó las cartas de San Pablo. Santo Tomás de Aquino hizo un libro que se llama La Catena Áurea, en donde, acordándose de memoria muchos textos de los santos padres, toca fragmento por fragmento del Nuevo Testamento, de cada evangelio, y va dando los comentarios de cada santo padre. Es tan lindo eso, es tan lindo. Bien, entonces, ¿qué decía él? Cuando toques un texto, primero agarra palabra por palabra, frase por frase. ¿Se dan cuenta? O sea, no pasen a la siguiente, palabra por palabra, frase por frase. Ahora, esto vale la pena entonces para que ustedes, agarrando el texto, a ver, primero lo leen, dan una primera leída. Después ven las palabras, ya se quedan en cada palabra. Después se quedan en las frases. Apunten ustedes las palabras que les llaman la atención, las palabras que no entienden o las palabras que les parece claves. Los verbos, por ejemplo, que le dan fuerza o que le dan la acción a la frase que se habla. Los protagonistas, ¿no? Las cosas, como les diría, lo importante, lo llamativo, pero también lo que no se entiende. Es importante, ¿no? Para sacarnos de las dudas y demás. Lección. Bien, y en nuestro trabajo que vamos a hacer aquí, en nuestro trabajo orante de la Sagrada Escritura, a esto nos vamos a abocar un poco nosotros cuando nos reunamos, a hacer esta primera parte, que es muy importante. Vamos a intentar hacer las otras partes, pero ya son partes más personales, ¿no? Porque la segunda parte... Entonces, la primera es la lección, ¿cierto? De nuestra escala Chelis, ¿no? Nuestra escala, la primera parte es la lectura y aleccionamiento con la palabra de Dios. Tocamos un texto, interesante, ¿no? Interesante. Decía Guido el Cartujano, decía, apréndetelo de memoria. O sea, léelo tantas veces, léelo tan profundamente, que te lo puedas, si es que puedes, si es que te ayuda la inteligencia y tus habilidades, apréndetelo de memoria. En esto, miren qué bonito, dice que Santo Domingo de Guzmán, me parece que siempre llevaba consigo el Evangelio de San Lucas, si mal no estoy, o el de San Marcos, no me acuerdo ahora muy bien, hace mucho que lo leí, y se lo había aprendido de memoria, todito. Y Santo Tomás de Aquino, que lo dejaron encerrado un buen tiempo en una torre, dice que se aprendió de memoria toda la Biblia, se la sabía, la citaba de memoria, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros las pequeñas lecciones que hagamos, intentemos, evidentemente no somos ni Santo Domingo ni Santo Tomás, ¿no? Pero intentemos aprender lo más que podamos, sacar las palabras, ¿no? Y aprendernos las palabras lo más que podamos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tienen ustedes un primer elemento importantísimo. Como les digo, para esto nos van a servir mucho explicaciones, ¿no? Vamos a tratar de sacar explicaciones de los santos padres, de los comentarios, decíamos, ¿no? de la Sagrada Teología, del magisterio de la Iglesia y cosas así. Después la segunda parte, el segundo escaloncito, es la oratio, la oración. Ahora, dicen los que conocen mucho de la lección divina, cuando se pasa de escalón a escalón, no hay como un salto, ¿no? Es como que un escalón te lleva al otro. Es como que de manera natural vas avanzando, como un río que fluye, así van dando de un escalón hacia otro escalón, ¿no? O sea, la lección te lleva necesariamente a la oratio, ¿no? A la oración. Perdón, me estoy comiendo. De la lección vas a la meditación, ¿no? A la meditación, ¿no? Que es el segundo momento. ¿Y por qué la meditación? Porque la meditación es el momento en el que tú, ¿no? haces una reflexión interna sobre el texto bíblico, en donde ahí sí dices, ¿qué me dice a mí? O sea, ¿qué dice ese texto en la
en la primera parte, en la lección. ¿Qué dice este texto? Dice tal cosa, muestra una escena, es una parábola, muestra un hecho. Bien, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice ese texto a mi persona? Se dan cuenta que hay una introducción aquí y hay una oración mucho más plena. Ya no es solamente un recopilado de informaciones, un conocimiento del texto, un conocimiento literario, sino que ahora a ti, a mí. ¿Qué nos dice este texto? ¿Qué me está enseñando aquí y ahora a mí este texto? Entonces ya es algo que hay que hacerlo internamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces esto evidentemente ya va a ser un poco más difícil hacerlo aquí. Ustedes lo tendrán que hacer en casa. Por eso ya esta manera de rezar con la Sagrada Escritura te ayuda a hacer la llamada oración mental, ¿no? A veces las personas estamos acostumbrados a rezar el rosario, la novena de Santa Teresita y todas oraciones vocales, ¿no? Que son muy bonitas y hay que hacerlas. Pero también tenemos que hacer oración mental. De hecho, el mismo rosario es una oración que nos lleva a tener una inteligencia, ¿no?, de los misterios. Por eso contemplamos el misterio y vamos rezándole a la Virgencita Ave Marías, ¿no? Pero contemplamos, eso es un acto de reflexión. Por eso la meditación es un momento en el que ya tú aplicas para ti. ¿A mí qué me está diciendo este texto? ¿Qué me está enseñando a mí? ¿No? Bien, entonces ese es el segundo peldañito. Bien, ahora el tercer peldaño es la oración. A partir de esta reflexión interna, ¿qué me dice a mí? Surge justamente el impulso cristiano. Si me está diciendo eso el texto, ¿cómo tengo que responderle? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tengo que hacer ahora frente al texto? ¿A qué me mueve este texto? Entonces, la oración me lleva a la petición, a la acción de gracias, a la alabanza, ¿no?, a la adoración, ¿no?, a tantas maneras de rezar, ¿se dan cuenta? Por eso es que viene la oratio, ¿no?, la oración. Ahora, ¿qué hago yo frente a esta palabra? ¿De qué manera yo le respondo a esta palabra? Dios me ha regalado un don, Dios me ha hablado, ¿qué le contesto ahora yo a Dios? ¿No? Es la respuesta del cristiano. Importantísimo, ¿se dan cuenta, no? Hay una sabiduría muy grande en esto, es una cosa muy linda. Y después, el último peldaño, ¿sí?, es la llamada contemplación. ¿Ya? Y la contemplación es ya el gozo del conocimiento de Dios, es la alegría, es el mirar, me dice, desde Dios. ¿Cómo me mira Dios? Y es gozarme, ¿no? Dios me ha dado su palabra, me la ha dado para que yo crezca en amor, en su servicio, en su misericordia, en su plan de salvación. Entonces ahora gozarme en Dios, ¿no? Por eso es que la contemplación lleva justamente al gozo, a la sabiduría. ¿Se dan cuenta? Es una cosa muy linda. ¿Se dan cuenta? Es una bella manera de ser cristiano. La contemplación, la oración, la meditación, la lectura, la lección divina es una hermosa manera de ser cristianos. Entonces, listo, nosotros salvaguardando entonces nuestra ortodoxia, ¿cierto? El hecho de que como católicos leemos la Biblia desde la Iglesia, con la Iglesia, ¿no?, unidos con docilidad al Espíritu Santo y tratando de que el Espíritu Santo nos mueva, ¿cierto? Siendo dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, nosotros hacemos esta lección divina, ¿sí? No tiene nada que ver entonces con el libre examen de Lutero, no tiene nada que ver con una, digamos, lectura científica, metódica, en el sentido de hacer, digamos, recurso a algo frío, ¿cierto? Solamente saber arqueología bíblica, teoría de las formas literarias y cosas por el estilo. No, esto es aprender de este Dios viviente que hoy día está con nosotros y está en nosotros y nos sigue hablando a partir de la Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende entonces? Tengo una pregunta, padre. ¿Cuánto es lo que debemos elegir para hacer la lección divina? Digamos, ¿cuántos versículos? ¿Y qué es lo que debemos elegir? ¿O cómo debemos empezar a hacer lección divina? Digamos, ¿cómo escoger las lecturas que vamos a hacer en el día? Ya. Si esto fuera un estudio bíblico científico, tendríamos que partir desde el origen. En tal caso, por ejemplo, partir desde el Evangelio. Primeros versículos del Evangelio de San Mateo, ¿no?
Pero como esto es una oración, entonces conviene que meditemos, que hagamos lección de lo que hoy día nos ofrece Dios. Entonces por eso a mí me pareció conveniente, como estamos en tiempo de Pascua, aún estamos en la octava de Pascua, entonces, ¿qué podemos hacer? Una lección acerca de ¿qué? De la resurrección. ¿Se dan cuenta? Entonces no es necesario que tú, si es que tú quieres, puedes hacer desde el inicio, ¿no? Utilizar los primeros textos de la Biblia. Y evidentemente aquí no se trata de agarrar capítulo por capítulo y avanzar capítulo por capítulo tratando de devorarlos, ¿no? No se trata de hacer eso, sino más bien hacer una lectura reposada. Decía el libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, no está tanto en mucho leer, sino en gustar lo que leemos. Entonces, breves versículos, podríamos decir, lo que corresponda a un tema. Porque en esto, por ejemplo, la Sagrada Escritura es muy interesante porque el gran obispo Esteban Langton, que fue el que dividió la Biblia en capítulos y versículos, ¿no? Hizo más o menos una suerte digamos, de marcos, dividiendo capítulos, versículos, ¿cierto? Pero nosotros podemos dividir por temas, por fragmentos. Depende de cada uno. Eso en realidad depende de cada uno y también del sentido de la Biblia, ¿no? De lo que la misma Biblia nos está narrando, ¿ya? Entonces, puede ser mucho, puede ser poco, puedes tocar todo un capítulo, depende de qué capítulo sea. Yo pienso que sería más bien el tema. Y después, digamos, no intranquilizarnos porque avancemos poco, por ejemplo, sino más bien trabajar con solicitud y con diligencia para poder profundizar, ¿ya? Entonces es necesario, o sea, nosotros podemos hacer lección y la Sagrada Escritura nos puede alcanzar para toda nuestra vida, ¿no? Pero ir trabajando de a poco, ¿no? Algunos puede ser que por su capacidad, por su modo de ser, por su ímpetu, pueden abarcar grandes espacios, ¿no? De la Sagrada Escritura. Nosotros vamos a tratar de hacerlo más bien en pocos, o sea, en fragmentos pequeños, para que nos pueda eso servir, para que podamos aprenderlos bien, para que podamos servirnos de ellos para nuestra oración, para que podamos nosotros contemplarlos y gozar de ellos, porque se trata de eso, gozar de Dios, para después tener un conocimiento profundo de Dios. Y esto, sepan esto también, que esto es algo que quería decirles, nos ayuda mucho a empezar a tener discernimiento. A veces los católicos no sabemos cómo actuar. O sea, cómo actuar delante de las cosas que nos pasan, cómo reaccionamos, cómo actuamos. Y no sabemos reaccionar porque no sabemos lo que Jesús haría en este momento. No sabemos lo que Jesús diría en este momento. Pero cuando tú has hecho lección divina y no solamente has estudiado la Biblia, sino que has profundizado y has amado a Jesús por la Biblia, empiezas a unirte a los sentimientos, a los pensamientos y a la vida de Jesús. ¿Sí? Entonces, creo que eso más o menos responde, ¿no? La cantidad de texto, bueno, como digo, por temas, no necesariamente tienen que ser muchos, muy largos, y es avanzar de a poco, con tranquilidad. Es como lo que dice en la Sagrada Escritura, me parece que es el profeta Isaías, ¿no? Que estaba en una montaña, me parece que es Isaías, en una montaña, ¿no? Dice, vino terremoto, ahí no estaba Dios. Vino viento huracanado, ahí no estaba Dios. Vino tormentas y rayos y no estaba Dios. Vino suave brisa y ahí sí estaba Dios, ¿no? Entonces, esa es la manera de poder entender la palabra de Dios, ¿no? Con tranquilidad, con sosiego. Por eso ayuda mucho un ambiente de silencio, un ambiente, ¿no? Orante, ¿no? Para la lección. ¿Sí? Sí, padre, una consulta ahí también, bueno, un aporte o duda Sí, de repente. sí. Alguna vez me dijeron que ya, si no hay un tema por el cual puedas agarrar, me dijeron, abre la Biblia y donde caiga, lee. Pero no sé si eso sea tan coherente. ¿Por qué le comento? Una vez hicimos una lección también hace muchos años y nos cayó pues, un texto que no tenía nada que ver. Entonces dijimos, ¿qué nos quiere decir nada? Perdón, el señor acá. Y dijimos, no sé. Como que nos quedamos en el limbo. Sí. Bueno, el Señor siempre nos dice cosas, ¿no? Pero a eso le llaman hoy día partir la Biblia, ¿no? Partir la Biblia. Miren, Dios no está obligado a hacer actos extraordinarios. Dios los puede hacer, pero no está obligado a hacer actos extraordinarios. Entonces, partir la Biblia, digamos, Señor, concédeme tu palabra y déjame ver tu palabra. Dios todo es su palabra, claro. ¿Me entiendes? Pero decir que esta palabra hoy día
de manera extraordinaria, por ejemplo, milagrosa, ¿no? Dios me la está dando a mí aquí, evidentemente no, toda su palabra ya me la ha dado. Entonces, alguno puede elegir, le puede gustar este tema de partir la Biblia. Yo pienso que la mejor manera de leer la Sagrada Escritura y de rezar con la Sagrada Escritura es a la manera como el Espíritu Santo nos ha ido mostrando. Dios, el Espíritu Santo no ha ido partiendo Biblia, ¿me entiendes? El Espíritu Santo ha ido dando su fuerza, dando sus carismas, dando su luz profética a los hagiógrafos, a los escritores sagrados, y les ha hecho escribir, ¿no? Les ha hecho escribir la Sagrada Escritura. Entonces, esto tiene un orden, ¿no? El Espíritu Santo no es desordenado, es más bien ordenado, es el autor de la paz, el Espíritu Santo, ¿no? Es el que nos da la paz en el alma. Y la paz consiste en la armonía y el orden de las partes, ¿me entiendes? Entonces, si es que la lectura bíblica se torna desordenada, bueno, como te digo, hay personas que les gusta leer la Biblia de esa manera, yo no tengo nada en contra de ellos, pero si tú me pides un consejo a mí, yo pienso que para poder tener un conocimiento más profundo de Cristo, de su doctrina, de su palabra, de los textos bíblicos, es mejor leer la Sagrada Escritura de manera integral, ¿no? De manera integral, es decir, comenzar con un tema y seguirlo y mantenerlo, ¿no? Y pasar después recién a otro tema y seguirlo y mantenerlo. Como digo, como esto es orante, nos ayudamos de nuestros tiempos, de los tiempos en que vivimos, por eso yo propongo, ¿no?, los textos de la resurrección tocados de San Mateo, de San Marcos, San Lucas y San Juan, ¿no? Pero no saltando uno para el otro, sino, a ver, acabamos uno y pasamos al otro, y de ahí pasamos al otro, y vamos nutriéndonos un poco más de esto, ¿ya? Entonces, digo para concluir, ¿está mal partir la Biblia? No está mal, pero si tú piensas que con esto lo obligas a Dios a que te diga sí o sí el mensaje que te toca a ti, evidentemente Dios, toda la Biblia es un mensaje para nosotros, toda la Biblia es su palabra, ¿no? Pero no es de una manera cabalística, no es de una manera, digamos, de sortilegio ¿no?, de talismánica, que voy a agarrar esto y ya me sale no es así. En alguna situación sí puede pasar de que una persona de manera extraordinaria Dios le haya mostrado un fragmento. Se sabe, por ejemplo, claramente que San Antonio Abad escuchó un texto, así entró a la iglesia, escuchó un texto y se convirtió. Volvió a la iglesia, escuchó otro texto y se terminó de convertir, ¿no? Para entrar a la vida religiosa, ¿no? 2 textos le sirvieron muchísimo a San Antonio Abad. Bueno, pero eso es un caso, ¿te das cuenta?, extraordinario, porque le movió la vida a esta persona, ¿no? Le cambió totalmente la vida para poder obrar según la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Ahora, esto Dios lo hace de manera ordinaria, pues no está obligado a hacerlo. Lo puede hacer, pero no está obligado a hacerlo. Entonces, tal vez lo mejor es de manera tranquila, metodológica, secuencial, ¿no? Paulatina, reposada, meditativa, ¿sí? Ya. Bien. Y tengo un par de preguntas y con eso ya como mi Sí, intervención. sí. Siempre he tenido la duda es qué Biblia usar, porque claro, como siempre hay Biblias de Jerusalén, la Biblia, no sé, un millón de Biblias hay. Reina Valera, entonces sí. La pregunta es qué Biblia usar, porque claro, lo mismo que usted dice, ¿no? De repente podemos leer un texto a la luz de Lutero probablemente y con un error y vamos a, tal vez, el en sí en mí que se va a dar en la lección, de repente va a ser, claro, con cierto rasgo de error, ¿no? Y nos va a generar dudas. Sí. Diferente, podríamos decir. No necesariamente hablar de errores, pero sí una interpretación diferente. Claro, yo pienso... Sí. Una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué ambiente sería recomendable hacer para la lección y algún lugar, de repente, una hora en especial, de repente? Ya. La primera cosa que debemos de decir es esto, que tenemos que decir es esto. Hay una frase italiana que dice, si mal no estoy, dice así: traduttore e traditore, que significa traducir o ser traductor es traicionar, ¿ya? Porque resulta que primero, la lengua hebrea del Antiguo Testamento, la lengua griega, son lenguas arcaicas y tienen palabras arcaicas y tienen maneras de frases arcaicas que hoy día no se entienden. Entonces, el que traduce la Biblia tiene que no solamente saber las palabras y hacer una traducción literal, ¿no? O sea,
inclusive nosotros en castellano y en otro idioma, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, si tú en inglés, ¿no?, le dices a una persona literalmente, toma asiento, ¿me entiendes? ¿Cómo será? Drink the seat, ¿no? Una cosa así. O sea, no se entiende. Se entiende en castellano, pero no en inglés. Entonces, anda, explica. Tienes que cambiar las palabras. La literalidad no te sirve. Pero muchas veces, entonces, en ese traspaso, tú traicionas la palabra. De hecho, cuando los exégetas bíblicos, es muy interesante, yo les pongo solamente un casito, ¿no? Cuando Cristo le dice a los apóstoles, ¿no?, que veía a la gente de Jerusalén que andaba cansada y agobiada como oveja que no tiene pastor. Esa traducción, cansado y agobiado, no es el término griego es esquilmenoi. Y la palabra esquilmenoi es un término que viene de ahí justamente esquilmar, ¿no?, que era justamente cuando esquilmaban las ovejas, pero ese esquilmenoi tiene otro sentido, porque acá hoy día tenemos las maquinitas con las que tú esquilmas a las ovejitas de su lana, ¿no?, y las dejas peladitas y bonitas, pero antiguamente no habían esas máquinas y las esquilmaban con tijeras, con unas tijeras como de podar. Entonces muchas ovejitas quedaban totalmente, digamos, ensangrentadas, porque cuando cortaban, no solamente sacaban la lanita, sino también metían hasta a veces al cuerito de la ovejita y quedaban todas llagadas. Entonces cuando Cristo dice, digamos, que veía a la gente que estaba esquilmada, ¿se entiende? Esquilmada, o sea, se entiende que estaban, o sea, es como cuando alguien te robó, te metió cuchillo, ¿me entiendes? Te pasó por arriba, ¿no? Ahora, tú te pones a leer, cansado y agobiado, ¿tiene algo que ver con el esquilmenoi? ¿Te das cuenta? Entonces, imagínate, ese es un texto, imagínate, hay muchas cosas que se pueden decir de esto, ¿no? Por eso es que me parece que, bueno, primera cosa, pero también en esto es cierto que hay que tomar en cuenta lo siguiente, que para traducir bien la Sagrada Escritura, o sea, y ahora no solamente para interpretarlo, ahora vamos a hablar, para traducir bien la Sagrada Escritura, entonces no solamente tienes que saber, no solamente tienes que ser un erudito en las lenguas, y saber traducirla es saber bien tu lengua, saber la lengua a la que vas a traducir, sino también tienes que saber la vida que han llevado para entender qué cosa querían decir con esto. Y una cosa más importante, y muy importante, es lo que decíamos antes, lo que el Espíritu Santo ha llevado a escribir. O sea, tratar de entender la intención con la que el autor sagrado, movido por el Espíritu Santo, ha querido escribir. Y esto no se puede entender fuera de la iglesia. Eso sí, ahí ya podemos decir. Entonces ahí sí podemos hablar de error. Porque muchas veces la mala interpretación es a consecuencia de la mala traducción. ¿Y por qué hay una mala traducción? Biblias que han robado textos bíblicos, ¿no? Frases, partes, inclusive capítulos enteros o inclusive libros enteros de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa Biblia? Esa Biblia está mutilada. Entonces, bueno, concretamente entonces ahora respondo, ¿no? ¿Qué Biblias hay que usar? En principio, nosotros en la iglesia tenemos lo que se llama el Nihil Obstat y el Imprimatur. Toda Biblia católica en las primeras hojitas, ¿sí?, si ustedes ven su Biblia, si es católica, en las primeras hojitas aparece, porque para que haya una traducción bíblica tiene que ser aprobada por la iglesia, ¿eh? Entonces aparece en la Biblia el Imprimatur, el Nihil Obstat, o sea, nada impide esta traducción. Hay una comisión bíblica que la Santa Sede arma para hacer ver si esta traducción está bien hecha, si está mal hecha, si está bien, si tiene todos los textos, si le faltan textos, si ha traducido bien los textos, al menos católicamente, ¿no? Entonces, una Biblia católica se diferencia claramente de otro tipo de Biblias porque tiene el llamado Imprimatur o Nihil Obstat. Y si no lo tiene tu Biblia, entonces yo ahora les digo, ¿no? Ahora, gracias a Dios tenemos la tecnología, ¿no? Chicos, estamos con tecnología hoy día de punta, ¿no? Entonces, hoy día hay aplicaciones, y hay aplicaciones de Biblias católicas. Entonces yo, por ejemplo, recomiendo así, vamos a empezar a usar el pizarro un poquito. Recomiendo, por ejemplo, una aplicación que se llama así, no escribe, que se llama iPietà, ¿ya? iPietà. Es una traducción, ahí aparece la Biblia, aparecen los libros, digamos, según la liturgia, los días que corresponden las lecturas. Hay otra que se llama la Biblia Católica.
la Biblia católica. Después hay una que se llama el Nuevo Testamento. Este es muy lindo porque este es de Monseñor Juan, no sé si se escribirá, no sé si lo escribo bien, Straubinger, creo que es así, Straubinger, ¿ya? Juan Straubinger, que es un monseñor alemán que tradujo la Biblia al castellano, pero lo que es muy buena esta traducción y es muy buenos los comentarios de Monseñor Juan Straubinger. Y eso hoy día está, si ustedes van al ¿cómo se llama? Al Google Play, van a encontrar estas, bueno, y hay muchas más, pero al menos yo les planteo eso. Entonces, no tienes la posibilidad de comprarte una Biblia católica, no tienes la posibilidad de leer la Biblia, tienes en tu casa, no sé, la Reina Valera, la Biblia de las Américas o cosas así, o el Nuevo Testamento que te dan los mormones, no sé quién te dan. Bueno, listo, ya está. Sea un poquito más ortodoxo, busca estas aplicaciones y las vas a poder leer desde tu celular, desde tu teléfono. Hay otra, quiero también contarles, hay otra muy buena, se llama, pero esto es ya para computadora, se llama eSword, ¿ya? Es un programa para computadora que te trae varias Biblias, también te trae Biblias protestantes y te trae comentarios. ¿Ya? Es gratuito, la pueden bajar para la computadora y eso les va a servir mucho, ¿ya? Bueno, ¿cómo estamos en tiempo? Falta muy poco y no hemos hecho todavía lección, pero creo que valía la pena, ¿no? Creo que valía la pena como para empezar y ya con fuerza el próximo viernes nos juntamos y ya empezamos nuestra primera lección, ¿sí? Bien, ¿les ha parecido interesante? ¿Sí? Bien. Sí, bueno, la última pregunta no respondió. ¿A qué hora tienes que hacer? ¿A qué hora sería ideal o un lugar? Perdón. No, la pregunta era ¿qué ambiente sería ideal para hacer lección? ¿Una hora? No sé, pregunta. Bueno, a ver, el tiempo lo ponen ustedes, ¿no? Es decir, tal vez sería ya un tiempo interesante, sería 25 minutos o 30 minutos, ¿no? Para hacer lección. Sí, porque en 5 minutos es muy difícil hacer lección divina. Para hacer esos cuatro pasos es difícil, ¿no? Pero podrías dividirlo, ¿no? Porque como decíamos, nosotros vamos a tratar de trabajar la lección, la primera partecita. La meditación, la oración y la contemplación ya es una cuestión personal que ustedes tienen que ir viéndolas en sus horarios y la manera de verlo. Entonces, pienso que unos 25 minutos es un tiempo adecuado. Pienso que como toda oración, como dice el Señor, si vas a rezar, ¿no? Si vas a orar, entra en lo escondido de tu habitación, entonces lo puedes hacer tú. Primero necesitas silencio, ¿no? Silencio, una mente cargada de cosas, de radio, de televisión, no va a ser muy difícil para poder hacer lección. Sería lindo, por ejemplo, ir a la iglesia es un recinto de silencio lindo, en donde tú puedes más o menos tener tu lección divina bien hecha. Puedes hacerlo en tu habitación también, no hay ningún problema, pero tiene que ser un ambiente tranquilo, ¿no? Y cuidar siempre, como en toda oración, cuidarnos mucho de hacer una oración preparatoria, es decir, primero lo que enseña San Ignacio de Loyola, ¿no? Como en toda oración. Lo primero es hacer una antesala, ¿no? Antes de la oración, durante el día, yo sé que voy a ir a rezar, entonces trato de no meterme demasiado en líos como para después no tener tantos problemas para poder concentrarme en la oración, ¿no? Después, cuando llego a la oración, antes de rezar, San Ignacio decía, antes de llegar a la iglesia, dice, cuando caminas ve pensando, ¿a dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué cosa voy a ir a hacer? ¿Ya? Eso es una cosa interesante, ¿no? Antes de ir a rezar, antes de hacer tu lección, la oración que vayas a hacer, vas caminando y vas pensando, ¿qué voy a ir a hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿No? Y entonces ya te va metiendo eso en el ambiente de la oración. Posteriormente, cuando llegas a la oración, hacer evidentemente un acto primero de adoración a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y pedirle a Él que sus luces del Espíritu Santo, como hemos rezado al principio, nos ayude, nos dé su luz para que podamos entender los textos. Y después cuidar muchísimo de ir al texto, de no distraerte, porque nosotros para la oración a veces somos muy distraídos, entonces cuidar mucho de no distraernos. Y muy interesante, sería muy lindo este consejo de San Ignacio de hacer siempre un examen de conciencia después de cada oración, ¿no? O sea, al final, a ver, hice una buena lectura, traté de trabajar bien con este texto, medité bien, traté de razonar, traté de hacer que ese texto llegue a mi vida, de entender qué es lo que me dice a mí, después traté de contestar al texto lo que él me decía,
y después gocé con el texto, o sea, hacer todos los pasos, ¿no? Un examen de conciencia que no dura más de, pienso, de 3 o 4 minutos y listo, ¿no? Pienso que eso puede ayudar muchísimo. En el tema de la ambientación, bueno, alguna vez nos recomendaron, y eso seguro que Henry también lo sabe, nos recomendaron que coloquemos una cruz o una imagen de Cristo y un cirio que esté acompañado. Sí, bueno, miren, todas esas cosas son de la piedad popular, ¿no? O sea, el poner las velitas para los cristianos, para los católicos, es una cosa siempre muy linda porque habla de la devoción y, primero, es la manifestación de la fe, es la manifestación de la oración, ¿cierto?, del cristiano. Y San Ignacio de Loyola, cuando habla de las reglas para sentir con la iglesia, dice ser muy propenso, muy continuo, ¿no? muy devoto de candelas, de novenas, de devociones, porque eso nos ayuda. Son cosas sensibles, pero que nos ayuda tanto a nosotros a entrar en el ambiente. Entonces, si estás en casa, sí, puede ser, por ejemplo, tener una imagencita de la Virgen, una imagencita de Cristo, un Cristo crucificado, la Sagrada Escritura, y tal vez, no sé, como dices tú, una velita y ponerte a rezar. Todas esas cosas pueden ayudar, ¿no? Pueden ayudar muchísimo. No es que sea absolutamente necesario, pero sí puede ayudar muchísimo. Cuando tú lo haces solo en tu casa, lo puedes hacer perfectamente. El próximo viernes traigo mi cirio y una crucecita. Buenas. Sí, claro. ¿Cada cuánto es recomendable hacer la lección divina para empezar, digamos? Ya. Yo pienso, miren, nosotros vamos a hacer ahora lecciones divinas, ¿cierto? Yo pienso que durante el tiempo de Pascua podemos hacerla una vez por semana, ¿no? En grupo, ¿sí? En grupo. Ahora, particularmente si alguien quiere hacer lección divina diaria, la puede hacer. Si tienes un poquito de tiempo o te haces un horario, que eso sería lo mejor, entonces te dispones y haces tu lección divina diaria. Pero también hay que ver que muchos cristianos hoy día están muy llenos de ocupaciones, de trabajos y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, puedes hacer un día la lección, lo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? Al otro día intentas con la lección hacer, por ejemplo, la meditación. Al otro día, ¿cierto? Sí, eso depende de ustedes, ¿me entienden? Esa escala la pueden ustedes dividir. O sea, en eso hay que tener mucha libertad de espíritu, ¿no? No es que todo lo podemos hacer al mismo tiempo. Dios quiera que se pudiese, pero a veces no. Entonces, esas otras partes las podemos ir haciendo de a poquito. Entonces, el primer día hacemos una meditación. Al siguiente día hacemos la oración frente al mismo texto. Al día siguiente hacemos... Entonces, miren cuántos días hemos trabajado un mismo texto, ¿no? Y hemos logrado hacer muchas cosas. San Ignacio de Loyola, cuando habla, por ejemplo, de las meditaciones, dice, se pueden hacer repeticiones. O sea, se puede tocar nuevamente el texto, el mismo texto. O sea, ponte que tú, el primer día hiciste tu primera meditación, tu primera lección de esto. Entonces, después haces tu meditación, tu oración, tu contemplación. Pasa al día siguiente y vuelves a tocar el texto, utilizando ahora las palabras que menos te llevaron, ¿no?, a consolación, que menos te llevaron a atención, y entonces trabajas sobre esas palabras, ¿no? Entonces haces nuevamente meditación, oración, contemplación. ¿Se dan cuenta? Miren cuántos días ya son 6 días que hemos utilizado para un mismo texto. Entonces, podemos trabajar así, podemos trabajar diariamente con un texto, podemos trabajar cada 2 días, cada 3 días, eso es totalmente libre, ¿no? Totalmente libre. Hay textos que nos van a llamar mucho más la atención que otros, entonces podemos ir trabajando también en orden a eso, pero tratando también de no meter solamente nuestro afecto, en el sentido, me gusta más este texto, entonces lo voy a ver mucho, de los otros no le doy importancia, ¿no? Pero sí tenemos que ver que hay textos que nos van a dar mucho fruto, o sea, vamos a tener mucho fruto en eso, ¿no? ¿Ya? Entonces creo que eso es una cosa importante, ¿ya? Ya. La Biblia latinoamericana es una traducción católica, ¿ya? En su tiempo tuvo problemas porque tenía un poco de ideologización en un tiempo, estamos hablando ya año 80 más o menos, y tuvieron que hacerle en algunos lugares, por ejemplo en Argentina, un suplemento para poder hacerla entender mejor, ¿no? Ahora es como que le han quitado un poco, porque la Biblia latinoamericana tenía serios problemas al un inicio, porque por ejemplo ponía textos más grandes, textos más chiquititos, como que algunos textos fueran más palabra de Dios que otros, ¿no? Y después su interpretación era una interpretación un poco de corte
medio marxista, ¿no? Aplicando a ciertas estructuras políticas los textos bíblicos. Entonces esos comentarios han ido cambiando, es como que han ido mejorando en esto, ¿no? La traducción es una traducción católica, ¿cierto? Y se puede utilizar, es una Biblia barata, no es una Biblia, digamos, lo accesible de la Biblia latinoamericana es que es una Biblia barata, entonces mucha gente la puede conseguir fácilmente, la puede adquirir, pero tiene estos elementos que, bueno, digamos, no es tan profunda en estas cosas y ha tenido pues estos problemas que la misma Iglesia le ha ido corrigiendo, ¿no? Le ha ido dándole como claras amonestaciones para que cambiara determinadas cosas. Entonces ha ido mejorando la traducción, ha ido mejorando, pero podemos decir que no es digamos que hay Biblias que son mucho mejores, ¿no? Ciertamente que hay Biblias que son mucho mejores. O sea, podemos comprar una latinoamericana moderna. Sí, o sea, a ver, yo personalmente, eso ya depende, ¿no? Depende de cada persona, ¿cierto? Hay personas que les gusta mucho, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, ¿no? Porque dice que está mejor traducida y qué sé yo. Yo personalmente, yo prefiero la Biblia Nácar Colunga. Para mí, la traducción de Nácar Colunga es una traducción mucho más linda que la de Jerusalén. Para mí, yo, digamos, en lo que he podido leer, he tenido más gozo, ¿no? Leyendo las traducciones de que la de la de Jerusalén. Pero la de Jerusalén es muy buena, ¿no? Es muy buena. Hay otras Biblias más, pero pienso, como les digo, más que hablar de esta otra Biblia y de buscarle sus pros y sus contras y sacarle, ¿no? sus cosas que por ahí no funcionan bien, ustedes busquen una Biblia, cuando busquen una Biblia que tenga su Niki Lobstad, ¿me entienden? Su imprimatur, ¿cierto? De la autoridad eclesiástica, y eso ya les da la seguridad que al menos los libros completos de la Biblia los va a tener. Y segundo, que va a ser una traducción católica, ¿no? Tal vez no la más feliz, porque acuérdense que no hay ninguna traducción. Porque para leer la Biblia, si tú quieres leer la Biblia así, pero digamos, la Biblia, tienes que ir al griego. ¿Okay? Es así, tienes que ir al griego. Porque la traducción, como les digo, siempre va a quitar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la traducción oficial de la Biblia, ¿no? La traducción oficial, la Biblia oficial de la Iglesia es la Biblia de San Jerónimo, ¿no? La Vulgata. Pero está en latín, ¿no? Han habido después traducciones de la Vulgata al castellano, de la Vulgata al francés, pero esa Biblia, en la traducción al latín, ¿no? San Jerónimo le puso un montón de cosas muy interesantes, o sea, la traducción es una traducción inteligente, muy cristiana, pero hoy día hay traducciones que se han hecho ya directamente del griego al castellano, ¿no? Entonces que nos dan ciertas luces, ¿no? Ciertos elementos, ciertas cosas que nos ayudan un poco más a entender. Hay que también juzgar un poco el contexto y las cosas que vivió San Jerónimo, pero evidentemente esa Biblia es la Biblia oficial de la Iglesia, ¿ok? Eso es una cosa importante a tomar en cuenta, ¿ya? Que aprender latín. No, el griego. Bueno, por eso les digo, o sea, es increíble, porque también en esto, claro, por eso les decía, no es un estudio de eruditos, ¿no? Si fuese así, yo les diría, miren chicos, primero griego. No, acá no vamos a hacer nada sin griego, ¿ya? Estudiamos griego. Pero les aseguro, cuánto ayuda, mucho ayuda el griego, mucho ayuda para poder entender. Hay ciertos textos que en una palabra no se pueden traducir, se traducen en 2, 3, 4 palabras y no vas a poner todas esas palabras pues, en la Biblia, hay que traducirlas de alguna manera, y por eso es que toda traducción de la Biblia, por más buena que sea, siempre tiene algunos defectos, siempre tiene algunas cosas, porque no es el texto griego, no es el texto original griego. Entonces por eso tiene algunos defectos, pero estas Biblias son, como digo, son ortodoxas en el sentido de que te van a decir todo lo que dice el Evangelio en una traducción muy cercana, ¿no? Muy cristiana, muy católica, ¿ya? Muy bien. Pero, y un tema para no entrar en controversia. Bueno, yo escuché a un apologetista, no voy a decir su nombre para no generar esa controversia, pero sí es muy conocido, que dijo que recomendaba que Reina Valera no se lea, la moderna, pero la de antes del 70 sí estaba bien. Bueno, es que, a ver, yo personalmente no recomiendo ni la antigua ni la moderna ni nada, porque es una Biblia protestante, ¿no? ¿Se entiende? Es una Biblia protestante. Y por más que, de hecho, entiendo que es de las Biblias más serias, protestantes más serias, pero ¿qué cosa hay, por ejemplo, en una Biblia católica que no hay en una Biblia protestante, ¿no? Están, por ejemplo, los comentarios, las referencias, ¿no? Esos comentarios, esas referencias son muy importantes, porque si tú tienes el texto, como les digo, tenemos a veces muchos problemas en poder entender un texto bíblico. Tenemos muchos problemas. Entonces a veces nos ayudan mucho esas referencias, esos paralelos que ponen las Biblias católicas, esos comentarios que hacen. Por eso, si es un buen autor, ahora les cuento, ¿no? Hay libros, hay comentarios a la Sagrada Escritura,
grandes comentarios, en donde esos comentarios chiquititos ya no son chiquititos, sino que son enormes y extensos. Tocan, digamos, trozos de la Biblia y de repente un extenso comentario donde te habla de la situación histórica, de la situación geográfica, de los problemas que habían, ¿no? O sea, y te explica mucho, ¿no? Entonces eso ayuda mucho al católico a entender el sentido bíblico, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos. Terminamos entonces nuestra primera lección divina, introducción a la lección divina. La próxima empezamos con todo, ¿ya? Empezamos con todo. Muy bien. Terminamos con una oración, ¿sí? Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por los beneficios recibidos de tu gran bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. San Jerónimo. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, nos vemos, amigos. Que Dios los bendiga. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo viernes.